Hola queridos espectadores, espero que estén teniendo un día maravilloso lleno de paz, energía positiva y mucho amor. En el episodio anterior, después de enfrentar tantos desafíos malentendidos y decisiones difíciles, Tuna, una madre soltera fuerte y valiente, finalmente aceptó volver al rancho junto a Alex, una decisión que podría cambiarlo todo. Pero ahora nos preguntamos, ¿qué sentirán la madre y la hermana de Alex, dos mujeres fundamentales en su vida, al saber que Tuna ha regresado con él? ¿La recibirán con los brazos abiertos y el corazón dispuesto, o los prejuicios del pasado pondrán en riesgo esta nueva etapa? ¿Será la familia de Alex lo suficientemente abierta como para aceptar a una madre soltera con una historia de vida distinta, pero con un corazón lleno de amor sincero? Y lo más importante, ¿podrán Alex y Tuna superar las pruebas del destino, sanar sus heridas y llegar al final del camino a celebrar un hermoso matrimonio lleno de amor, comprensión y entrega total? Todo esto y mucho más se revelará en los próximos episodios de esta historia que ha tocado el corazón de tantos. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún detalle de esta apasionante historia entre el CEO Alex y la valiente madre soltera Tuna. Después de recibir de nuevo a Tuna y su pequeño, el coche de Alex, el exitoso CEO, rodaba lentamente por el camino que conducía al rancho. Pero esta vez la atmósfera era diferente. Alex no podía ocultar la felicidad en su rostro cada vez que lanzaba una mirada discreta hacia Tuna, que abrazaba dulcemente a su hijo dormido. Una sonrisa se dibujaba en sus labios. Era como si el sol del invierno finalmente hubiera atravesado las nubes grises de su corazón, disipando toda la tristeza desde el día en que ella se marchó. El camino seguía siendo el mismo: árboles a los lados, el susurro del viento, el aroma de la tierra húmeda y la hierba fresca. Pero todo parecía más bonito, más vivo, porque ella estaba de vuelta. Al llegar al rancho, Alex bajó rápidamente del coche. Con cuidado abrió la puerta para Tuna y tomó al bebé con una ternura que derritió cualquier distancia entre ellos. Tuna le regaló una leve sonrisa tímida pero sincera, una chispa de calidez en su mirada pequeña pero real. Juntos cruzaron la entrada del rancho, ese lugar que alguna vez fue hogar, pero también testigo de malentendidos y heridas. Alex cargaba el equipaje, Tuna al niño. Bajo la luz del atardecer caminaban como una familia sencilla pero profundamente unida. Tuna colocó al bebé en su antigua cuna, en esa habitación que guardaba tantas memorias. Sus ojos recorrieron el lugar con nostalgia, como si el tiempo se hubiera detenido. Después ella y Alex salieron al jardín, justo al banco de madera, bajo la enredadera de flores donde tantas veces se sentaron a hablar de sueños, miedos y amor. Alex se sentó a su lado en silencio por unos segundos. Luego, con una voz baja y firme, dijo: «Perdóname por todo lo que te hice pasar. Nunca debí dejarte sola. A partir de hoy prometo cuidar de ti y de nuestro hijo con todo mi corazón». No hacía falta levantar la voz. La sinceridad en sus palabras bastó para tocar las fibras más profundas del corazón de Tuna. Ella no respondió de inmediato, pero sus ojos lo miraron con una mezcla de emoción y calma. Asintió suavemente. Tal vez aún dolía, pero el perdón ya estaba floreciendo. El sol descendía lentamente, tiñendo de naranja y dorado cada rincón del rancho. Alex miró la hora, se levantó con intención de irse cuando escuchó la voz de Tuna, suave como una caricia. «Ya está oscureciendo. ¿Por qué no te quedas a cenar?». Alex se volteó sorprendido y en su rostro se dibujó una alegría genuina como la de un niño. «Claro que sí», respondió casi sin pensarlo. «Esta vez yo cocino». Remangándose la camisa, entró en la cocina como quien regresa a un rincón del alma. No era la primera vez que lo hacía, pero sí la más importante. Esta cena no era un gesto romántico cualquiera, era una disculpa hecha a plato, una promesa servida en cada bocado.
Pronto el rancho se llenó del aroma de arroz recién hecho, carne jugosa y verduras salteadas. Tuna se asomó curiosa y lo encontró concentrado con una cuchara en la mano y una sonrisa tímida. «Huele delicioso», comentó con admiración. Alex se giró sonrojado. «Hice lo mejor que pude. Espero no decepcionarte». Ambos rieron, una risa suave y liberadora, como si por fin el pasado comenzara a soltarlos. La cena fue servida bajo las luces cálidas del jardín. El ambiente era mágico e íntimo, como sacado de un cuento. Conversaron, rieron, compartieron silencios que ya no pesaban, y cada gesto, cada mirada tejía poco a poco el hilo invisible de una nueva oportunidad. Después de cenar, Alex se puso de pie agradecido y se despidió con dulzura. «Que tengas una linda noche, mañana volveré». Tuna lo acompañó hasta el coche. No dijo mucho, pero sus ojos, esos ojos que habían aprendido a ser fuertes, ahora dejaban entrever algo más esperanza. El coche arrancó y se perdió lentamente por el sendero. Solo cuando las luces rojas desaparecieron en la distancia, Tuna regresó al rancho. Caminaba despacio como quien vuelve a un lugar que nunca dejó del todo. Tal vez, solo tal vez, ese lugar volvería a ser su hogar. El hogar de una familia que está lista para sanar y comenzar de nuevo. Después de una cena cálida y emotiva en el rancho, Alex condujo de regreso a casa con una sonrisa que no podía ocultar. Las luces de la calle reflejaban suavemente en el parabrisas, pero no eran capaces de opacar el brillo en sus ojos. Cada kilómetro recorrido se sentía más liviano, más corto, y es que por fin el deseo más profundo de su corazón se había hecho realidad: ver a Tuna y al pequeño regresar a un lugar donde en el fondo siempre pertenecieron. Al llegar, Alex abrió la puerta con cuidado. En la sala, su madre y su hermana charlaban tranquilamente. La luz cálida de la lámpara iluminaba el rostro sereno de su madre. Aquella mujer fuerte de carácter firme que alguna vez había mostrado reservas hacia Tuna, pero que hoy mostraba una paz distinta, casi esperanzadora. Alex se acercó, se sentó junto a ella y con voz suave dijo: «Hoy llevé a Tuna y al bebé de vuelta al rancho». En ese instante, madre e hija se miraron con complicidad. La emoción en sus rostros era innegable. La madre tomó la mano de Alex y asintió en silencio, sus ojos brillando con una emoción contenida. La hermana, con una sonrisa tierna, añadió: «Has hecho lo correcto, Alex. Siento que eso es justo lo que ella y el pequeño necesitaban». Porque sí, aunque en silencio, ambas también habían esperado este regreso. Más allá de los malentendidos y de los juicios del pasado, en el fondo siempre hubo cariño por esa mujer valiente que había criado sola a su hijo con tanta dignidad. Horas después, Alex subió a su habitación. Como cada noche, encendió el portátil y comenzó a revisar un contrato importante relacionado con el próximo envío de la empresa. Pero a pesar de sus esfuerzos por concentrarse, su mente divagaba. El recuerdo de la sonrisa de Tuna y los ojitos soñolientos del bebé seguían rondando en su cabeza. Toc, toc. Unos golpecitos suaves en la puerta interrumpieron el silencio. Era su hermana con una taza de té caliente entre las manos. Se sentó a su lado con esa mirada comprensiva que siempre la caracterizaba. «¿Cómo están Tuna y el bebé?», preguntó con dulzura. «Bien, están bien», respondió Alex sin apartar del todo la vista del ordenador, aunque en su voz se notaba una calidez especial. Ella sonrió y tras un pequeño silencio dijo: «Mañana. Quiero ir al rancho contigo. Quiero hablar con Tuna. Hay algo que necesito decirle». Alex la miró sorprendido. Estuvo a punto de preguntar qué quería decir, pero algo en su expresión lo detuvo. Él sabía que esas palabras debían decirse directamente entre mujeres sin intermediarios. Entonces, ¿qué querrá decirle? ¿Será una disculpa sincera por los prejuicios del pasado? ¿Una explicación necesaria para cerrar heridas? ¿O quizás una bendición para el futuro que Alex tanto anhela con Tuna?
Quedarán atrás los juicios sobre el origen, la maternidad o las decisiones del pasado. Será ese encuentro el punto de partida hacia una reconciliación verdadera, donde el amor deje de ser algo que se esconde y se convierta en algo que se celebra. Y si finalmente ese amor encuentra su camino hacia el altar, un final feliz con una boda sencilla pero llena de significado, donde los corazones rotos encuentren sanación. Todo esto lo sabremos muy pronto. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte el próximo episodio de esta historia cargada de emociones, segundas oportunidades y mucho amor entre el CEO Alex y la valiente madre soltera Tuna. Căn phòng bỗng nhiên im ắng, tiếng gió thổi qua khẽ, nắng lại gần như dừng lại. Alex cúi đầu sâu, không còn dáng vẻ của một CEO quyền lực, mà là người đàn ông yêu thương tha thiết một người phụ nữ. Bà ta nhìn qua phía Tự Na, cô đang nắm tay con gái, đôi mắt hơi ngấn lệ, nó xúc động đầy nụ cười, một nụ cười hiền hậu sau nắng như bao tháng ngày. Alex quay sang nhìn ánh mắt anh nặng nề, không cần này, không thúc ép, chỉ là sự đã chân thành. Nhưng Tự Na nhượng cúi đầu, cô nói nhỏ. Alex không